Hablaremos hoy de una aventura de Josefina, la esposa de Napoleón. Casi todos los historiadores coinciden en que Josefina odiaba el entorno familiar de su marido, Napoleón Bonaparte. Yo creo que esto lo dicen tal vez por intuición, porque todo el mundo odia a la familia de su cónyuge. Lo primero que hace uno cuando entra al consultorio del psicoanalista es decir, mi cuñado me tiene podrido, por ejemplo, o mi suegra es un monstruo. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares del propio Napoleón. Por ejemplo, el hermano menor, Jerónimo, y sobre todo a nuestra amiga Paulina Bonaparte, aquella que marcaba 1.34 la milla, no la soportaba, ¿no? Y Josefina odiaba que estos personajes tuvieran tanta influencia en los planes de Bonaparte. Y entonces hizo algunas maniobras para alejarlo, cosas verdaderamente terribles, algunas de las cuales no sirvieron para nada. Allá por el año 1806, Jerónimo andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, tenía 22 años, se la pasaba haciendo bromas o viviendo aventuras galantes. Napoleón nunca se enteraba, pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en qué andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de policía, Fouché, enviado por la propia Josefina, le entregó a Napoleón el informe de una de las maldades que Jerónimo había hecho. Parece que el príncipe, mientras se paseaba por los jardines de Luxemburgo con unos amiguetes que tenía, bueno, cuando uno es príncipe y tiene 22 años no le faltan amigos, ¿no? Bueno, parece que se había acercado a una dama anciana, viuda de un alto funcionario de tiempos de Luis XVI, y que estaba vestida a la antigua. Aquella dama casualmente ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos y era muy respetada por el entorno bonapartista. Pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercársele a la mena y decirle con ironía: «Señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís?» Hubo una risotada de todos los adulones de Jerónimo. Qué sé yo. Pero la dama, muy ofendida, le respondió: «Gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mis posaderas, que tienen aproximadamente 40 años más que el vestido». Estuvo bien la vieja. Bueno, todo esto se lo contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó a llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que él había hecho para elevar a su familia a un rango principesco, no debía soportar que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Bueno, esas cosas que se dicen. Napoleón llamó a Jerónimo y le dijo, qué sé yo, que no era digno del título que le habían dado. Le prohibió acercarse a las Tullerías, que era el palacio donde vivían, y lo invitó a irse de viaje a un sitio más bien lejano. Pero después apareció la hermana Paulina en las Tullerías para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, entre Napoleón y Jerónimo. Y habló largamente Paulina del finado Carlos Bonaparte, el padre de Napoleón y padre de ellos también. «Ah», dice, «si viviera don Carlos, qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos». Y habló Paulina de la infancia, del deber de mantenerse unidos, qué sé yo. Entonces Napoleón, emocionado, lo perdonó a Jerónimo. Y Paulina aprovechó para atacar a Josefina. Dijo, ella es quien nos enfrenta. Es ella quien divide a la familia. Y quien no puede darte un hijo, no puede. Efectivamente, hacía 10 años que estaban juntos y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón, por lo cual Napoleón estaba preocupado, se preguntaba si era él el que no podía tenerlo, bueno, etcétera, etcétera. Josefina fue informada de la visita de Paulina, incluso de lo que Paulina había dicho, a saber, es ella la que nos divide, etcétera. Entonces, bueno, le agarraron unos celos profundos que la dejaron inapetente por varias semanas, de modo tal que se veía tan cadavérica que aunque
se maquillara y se tiñera, igual parecía un fantasma. Y después el rencor excitó su imaginación hasta la insensatez. E hizo lo siguiente. Había un funcionario de la Cancillería del Imperio que se llamaba Volney, que era un hombre que estaba más cerca de Josefina que de Napoleón. A Volney le gustaba el carácter de la emperatriz, tenían una sincera amistad. Incluso vivía Volney en las Tullerías, en un pequeño apartamento. Un día estaba Volney conversando con un amigo, discutían de política, se abre la puerta. Entra Josefina y le dice: mi querido Volney, soy muy desgraciada. ¿Qué es lo que sucede?, dijo el tipo. He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana. Directamente dijo eso. Después de tal calumnia, se fue Josefina como rata por tirante. Cerró la puerta y dejó instalada esa frase allí, delante de los dos tipos. Bueno, los dos hombres no pudieron sostener esta frase en la intimidad y pronto se enteró todo el mundo de que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense, los enemigos de Napoleón tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto. Y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos, enemigos políticos de Napoleón, empezaron a inventar detalles. Se contaba que Paulina solía decir que nadie debía negarse ante las voluntades expresadas por un emperador y que ella era la primera en aceptar aquellas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Messier de Semoville decía que Paulina, de la que había sido amante este tipo, ¿no?, como casi todo el mundo, un día había exclamado en su presencia: estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya 2 veces conmigo. Bueno, empezaron con eso. Pero el asunto fue más lejos. Un inglés llamado Louis Goldsmith publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba a otra hermana, a Carolina. O incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente ante los calumniadores al intentar disculparlo. Uno de sus partidarios escribió: si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás y que las leyes de la moral, útiles para contener al hombre normal, no le son aplicables. Extraordinario. Y la verdad es que no existe ni un solo historiador que seriamente pretenda aún que Napoleón haya mostrado para con sus hermanas una gentileza fuera de orden. Pero la acusación fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quién había soltado por primera vez aquel infundio. Y le dijeron: vea, Josefina. Esto enturbió aún más las relaciones entre Josefina y Napoleón. Y desde luego entre Josefina y todos los Bonaparte, toda la familia. Muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio, que llegó poco después, en 1809, y que desde luego Paulina y el príncipe Jerónimo se encargaron de acelerar. Esto podría servir como una historia edificante. Cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que la echa a rodarte. Pero qué sé yo, si es cierto. Suele ocurrir que algunos príncipes aprovechan los infundios o las acusaciones frívolas para disimular verdaderos pecados. La mentira de Napoleón abrazando a su hermana tal vez alcanzó a oscurecer los muchísimos y sangrientos errores que Napoleón cometió en su vida. Aquí en la Argentina ha pasado, ¿no? Se ha criticado a príncipes por los libros que no habían leído, por los que habían dicho leer y no se habían escrito, por las torpezas que cometían en los restaurantes o por la falta de gusto en la elección de corbatas. Y de este modo disimulaban errores que a lo mejor costaban muy caro a muchísimas personas, ¿no? Así que, y hasta intenciones, sí, no solo errores. Sí. Bueno, conviene dedicar esto a Paulina Bonaparte, que según dicen era hermosísima. A Josefina no, porque en esta historia no estuvo.
Bueno, y a todos los que nos conocen, Sí. a las personas que han venido esta noche, a todos los que nos calumnian falsamente, a los que echan a rodar informaciones falsas sobre nosotros. Los que vinieron esta noche, digamos. Sí, claro. Sí. A mí lo que me asustan son las acusaciones verdaderas, ¿no? Sí. No, sí. Bueno, no importa. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones sobre calumnias, chismes, mentiras, sobre maledicencias, sobre incluso familias que se llevan mal. Y ahí el discotecario la vio picando y empezó a hablar de su ¿De familia qué? y particularmente la familia de la mujer. Pero no, o sea, no Mi es familia, mi momento. cuñado le me dio tiene pie, podrido, le dio dice. ¿Por qué no se ocupa de darle un disco y ya Dice, está? a ese hombre Bonaparte le pasaba lo mismo que a mí, dice. Mire, la familia de mi mujer me tienen podrido. Bueno, sí, está bien, pero ¿y qué disco le da? Y me dice, con familias como esa lo mejor es guardar distancia. Entonces me dio un tema que se llama Distancia. Ajá. Yo le pregunté, ¿quién escribió este tango? Me dijo, usted mismo. Mira, impresionante. Entonces le dije, pero yo no tenía ninguna intención de aludir a familias que se llevan mal. Eso es lo que usted cree, dijo el tipo. Claro. Porque la interpretación de la música, Claro. una vez que usted lo escribió ya es de la Ya gente. está. Ya es de Ya la la gente. interpretación forma parte de un proceso ulterior de la obra. Bueno, sí, me pero- dijo el mismo de discotecario. Me imagino, claro. Y vamos a aprovechar para escuchar por primera vez esta versión de Distancia, que pertenece a lo que me costó el amor de Laura, en la versión de Karina Biorlegui. La Biorlegui. Claro, ahora ustedes me dirán, ¿cómo va a cantar Karina Biorlegui esa canción que en la obra se la cantaban a ella? ¿Qué pasó? Y qué sé yo, ¿qué pasó? La agarraron entre Carolina Bonaparte, Karina Biorlegui y Federico Misragi, los primos Gavino. Porque salió el disco ahora de Claro, Biorlegui. ha salido un disco que anunciaremos al final del programa y escucharemos hoy esta versión de Distancia en la que incluso posiblemente yo participe.